Empezamos con nuestra aplicación viendo qué son las interfaces. Las interfaces son clases que no tienen implementación. Quiere decir que no se desarrolla ningún código ahí, nada más se definen cosas. Y sirven como tipos de otras clases. Todos estos métodos son abstractos. Un método abstracto es aquel que hay que implementarlo como virtual. Una clase puede implementar varias interfaces. Precisamente eso es lo que me puede permitir que yo pueda usar 2, 3, 4 interfaces. Implican un contrato, un protocolo para que una clase y otra que se utiliza se puedan comunicar. ¿Por qué? Porque tenemos métodos, se van a definir los métodos en general, solo métodos de implementación. Digamos que los métodos de implementación también puede ser una property, porque la property contiene dos métodos, uno el get y otro el set, pero son properties, son métodos. En general, en otros lenguajes se ponen como getters y setters, como en el Java. Acá se lo implementó así, pero en el fondo se lo asigna como si fuera una variable, pero no es una variable, sino son métodos. Describen un contrato, es decir, lo que están diciendo, bueno, estos métodos se tiene que implementar tal funcionalidad. No heredan atributos. Es decir, lo que no se permite es, por ejemplo, que yo le diga int tal cosa. No hay esa herencia. No se pueden crear instancias de una interfase. Tampoco puede hacer un new interfase. Pero vamos a entender que sí se pueden, lo que sí se pueden, a las clases derivadas, se le puede asignar una interfase y directamente hace un casting. Eso se llama sustitución del isCode. Lo vamos a usar. Las clases derivadas deben implementar todas las operaciones heredadas. Esto es importante. Las clases, si no, lanzan excepciones. Los métodos de la interfase. Una clase puede implementar 0, 1 o más interfaces. Quiere decir que yo puedo poner una interfase, no puedo poner ninguna, puedo poner 10 interfaces que lo mismo van a implementarse y cada una de ellas lo que pasa me define una funcionalidad. Deben implementarse todos los métodos heredados por la interfase y a su vez pueden heredar múltiples interfaces. Fíjense, en este caso yo tengo un system string, acá, que lo da la base class library, y tiene herencia de objeto, que esta es la herencia que tiene de un solo objeto. Acá no se puede admitir nada más que una herencia de una clase. La herencia de class object es una, en este caso. Pero system string es enumerable. Esta es una interfase, y convertible, se puede convertir, y comparable, se puede comparar. De ahí que un string puede ser mayor que otro, menor que otro, está en compare to. Y clonable, que se puede copiar. Todas estas interfaces están implementadas en System String. Por eso una cadena tiene que cumplir todas estas cosas, estas funciones. Y con eso se diseña System String. Implementando los métodos de una interfase, hay dos tipos de implementación. Veamos primero la implícita. Escribe el método exactamente para implementar explícita como está escrito en la interfase. El mismo access modificador público, en general, no hay otra, y el mismo tipo de retorno, el mismo nombre y los mismos parámetros. Y el método implementado puede ser virtual o no virtual. Esto es importante porque yo puedo poner un virtual. Fíjense, por ejemplo, my interfase igual a void método 1, void bool método 2. Yo cuando implemento en la clase le digo my class y le pongo 2 puntos my interfase. Si hay que dar algo se le pone una coma y suficiente. Y hago public virtual void my method 1, public bool mi método 2, public void other métodos que esos no están implementados y estos son obligatorios, pero tienen que ser públicos, fíjense, tienen que ser públicos, no se puede poner privados. También está la implementación explícita. Tiene que usarse el nombre completo del método para su acceso.
no puede ser declarada como virtual, no puede tener modificadores de accesos, quiere decir que solo son privados y solo pueden ser accesados a través de interfase, no pueden ser accesados ni siquiera en la misma clase, ni cuando se está implementando. Esta interfase es, diría yo, para mi gusto, la mejor, porque yo no eh, obstruyo, puedo repetir mismos códigos pero con distintas interfaces y puedo meter los mismos métodos, por ejemplo, agregar, quitar, poner, pero simplemente que depende del tipo de interfase que tengan esos métodos pueden implementarse, mientras que en la otra no. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se hace una interfase, ImageInterface, genera un método 1, un método 2, lo mismo que antes, pero la implementación explícita hace ImageInterface, que es esta, punto, myMethod 1. Fíjense que es void, no hay ningún public acá. Por lo tanto, es void, public, privado, y con el método 1. Pero no se puede acceder ni en el mismo objeto. En esta clase no se va a poder acceder si no es a través de una interfase. Por lo tanto, hay que instanciar una interfase y esa interfase crearla acá. Fíjense cómo queda. Bool, ImageInterface, método 2. Fíjense la diferencia con la anterior, que era un public virtual, podía ser, o podía ser un public void, método 1, public bool, método 2. Acá no. Acá va de esta manera. No se puede acceder de otra manera. ¿Cómo se invocan los métodos de la interfase? Bueno, acá se hace lo que se llama sustitución del ISCOP. Muchas veces. A veces sí, a veces no. Yo tengo una clase, la creo, la misma construcción, myClass igual new myClass, puede ser esta, y invoco MC, mi método, MC otro método, ¿no? Que es la que habíamos puesto antes. Pero ahora puedo implementar una interfase MI igual a MC, o puede ser igual new myClass, de la otra manera. Y ahora pongo bool igual a mi método 2, hello. Lo que estoy invocando es directamente desde la clase, por eso se llama sustitución del ISCOP, implementándolo a través de la interfase. Y yo no me meto en la clase. ¿Qué ventajas tengo acá? Voy a indicar, cuando hago esto, los métodos que están definidos en la interfase y no me voy a meter en los otros métodos. Un objeto puede tener muchísimos otros métodos implementados, mucho más complejos, pero que yo no me interesan en ese momento acceder, entonces utilizo una interfase invocándolo. Y entonces voy a usar solamente los métodos que están implementados en la interfase esa. Puede ser invocada directamente a través de una clase o estructura y puede realizarse un cast al tipo de la interfase. También, estos son los dos casos. Bueno, acá está. No puede ser invocado en forma directa, no es pública y debe de ser aplicado un cast al tipo de interfase. Bueno, vamos a mirar un poco ahora cómo hacer esta implementación.